Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Sixman, donde hoy volvemos al canal con un vídeo muy especial y yo creo que muy interesante, donde vamos a hablar sobre los jugadores con los mejores contratos de toda la NBA. Antes de comenzar quiero explicaros un poco las reglas que yo he seguido básicamente para poder hacer un poco este top 5 de mejores contratos de la NBA, más otros un poco jugadores que no voy a meter tanto en detalle en ellos, pero también voy a explicaros. Entonces, he usado básicamente dos reglas principales. La primera es que no puede ser un contrato de rookie, ya que para quien no sepa, los contratos de rookie básicamente son los contratos que automáticamente se le asignan a los jugadores drafteados por los equipos y los equipos no tienen margen de decisión en esos contratos. Los jugadores de primera ronda suelen tener 2 años garantizados más 2 años de team option y luego los contratos de segunda ronda no pasan de los 3 años, pero bueno, luego se pueden hacer ahí unas renovaciones multianuales, pero bueno, tampoco me voy a meter mucho en detalle en eso. Básicamente rookies no he metido, o jugadores mejor dicho con contrato rookies, es decir, jugadores que han sido drafteados los últimos 4 años. Por lo tanto, los primeros jugadores que podría meter son del draft de LaMelo Ball, Anthony Edwards, etc. Tras esto, voy a explicaros un poco la segunda regla que he usado, que es un poco también la principal. Y es que, como sabéis, en la NBA hay muchos diferentes valores de contratos y eso entonces podría diferenciar mucho en esta lista. Entonces, al final, he querido hacer un poco un balance entre jugadores que cobran un mínimo salarial, ya que al final son valores increíbles, porque lógicamente hay jugadores que están cobrando la mínima salarial que obviamente tendrían que estar cobrando más y tendrían que estar cobrando 5 o 10 millones. Entonces, ya os aviso que he cogido solo un jugador de mínimo salarial porque también quería poner uno de ese tipo de jugadores, porque la realidad es que es un jugador que no tiene ningún tipo de sentido que esté cobrando la mínima salarial y ya nos pondremos más en detalle con él. Luego un poco los jugadores de mid-level o esos niveles, un poco de entre 5 hasta los 12 millones, inclusive 16 millones, que son un poco jugadores que podrían llegar a estar cobrando mucho más, o luego jugadores que están rondando un poco por debajo de esos 26-30 millones de euros, ya que jugadores de máximos obviamente no les he metido en esto, ya que sí, Nikola Jokic es un jugador que va a estar siempre infrapagado porque básicamente tienen que pagarle lo que... Si tú pides en pagarle más, le tenían que pagar más. Pero la realidad es que eso obviamente no lo he metido. Entonces, tras ello, vamos a pasar directamente a 5 jugadores que quiero nombrar también en el vídeo, pero que considero que no eran el top 5. Entonces, para que os hagáis un poco la idea. Por un lugar tenemos a Coby White, que es un jugador que hizo una renovación con los Chicago Bulls de 3 años, 36 millones de euros, siendo una mid-level tras su año de rookie, cobrando el primer año 11 millones de euros, que sería esta temporada, temporada anterior, perdonad, luego lo que está cobrando este año, que son 12 millones, y luego unos casi 13 millones de euros, sumándose pues a esos 36 millones de euros en total. Obviamente ese salario por Coby White es una locura, teniendo en cuenta que es un jugador que esta temporada está promediando 18 puntos por partido, ya la temporada pasada tuvo la temporada de expresión 19 puntos por partido, pero la realidad es que es un jugadorazo, y simplemente por una mid-level option, lógicamente Coby White es uno de los mejores contratos de la NBA. Tras esto tenemos a Nick Richards, que es uno de los pivots más infravalorados de la NBA, sobre todo entre los pivots suplentes, y es que es un jugador que, sobre todo con la ausencia de Mark Williams, se ha dejado brillar muchísimo. Y es un jugador que firmó una renovación de 3 años por 15 millones, donde empezó la renovación el año pasado y actualmente ya le quedan 2 años de contrato contando con este año actual. Cobra cada año 5 millones repartido durante los 3 años y Nick Richards por 5 millones de euros es un auténtico robo. Es un jugador un poco que me recuerda a lo que fue Isaiah Hartenstein hace como 3-4 años cuando estaba en Rockets, cuando empezó de verdad a aparecer en la NBA, y es un jugador muy valioso. Es un jugador muy valioso y que probablemente pueda acabar mínimamente cobrando una mid-level excepción. Estoy 100% seguro que ronde pues los 10-12 millones como mínimo, porque de verdad es un pivot buenísimo y estoy seguro que Charlotte, si puede, se lo va a quedar, sobre todo viendo los problemas de lesiones de Mark Williams. Tras esto, pasamos a Austin Reeves. Sí, para todos los fans de los Lakers, he metido a Austin Reeves porque la realidad es que es un jugador que tiene un contrato buenísimo. Firmó una mid-level exception básicamente de 12 millones de euros, pero la realidad es que esta fue durante 4 años, y eran básicamente 4 años por 53 millones de euros. Un poquito más que Coby White, cobrando 12 millones el primer año, que fue el año pasado. Este año cobra casi 13 millones de euros, luego pasa a cobrar casi 14 millones de euros, al final cobra 15 millones de euros, haciendo la suma en total de los 53 millones de euros. ¿Qué pasa con este contrato?
El último año de contrato, que sería dentro de 2 temporadas, va a ser una player option, es decir, él va a poder no decidir cogerla. Lógicamente, no la va a coger porque va a optar a un salario mucho mayor, aunque sea en una renovación con los Lakers en agencia libre. 100% va a salir a agencia libre, es un jugador que, además, esta temporada empezó increíble, es verdad que a lo mejor se está desinflando un poco últimamente, pero igualmente está jugando muy bien, está tirando 35% de 3, está tirando 44% en tiros de campo y está promediando al final 17 puntos por partido y es un jugador muy, muy top, que por ese salario obviamente pues es irrisorio lo que estás pagando por él. Tras esto pasamos a un jugador que pasamos un poco otro tipo de salario y que también tengo muchas ganas de hablar de él en este vídeo, a pesar de que no es un jugador que me encante. Y es Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. es un jugador que firmó un contrato de 4 años por 104 millones de euros y ya está en el tercer año de ese contrato. Cobró los 2 primeros años 28 millones y 27 millones y este año está cobrando 25. ¿Por qué lo considero uno de los mejores contratos? Para empezar, porque es un jugador que la temporada pasada no, sino que la anterior ganó el defensor del año. Es un jugador que actualmente tiene 25 años y firmó con 23 años una renovación de casi 100 millones, básicamente, de 4 años. Eso es poquísimo, sobre todo en la NBA actual, y los que seguís la NBA estáis flipando con los salarios que están pagando, por un jugador de ese calibre. Es un jugador two-way, que tiene lanzamiento de 3, que ofensivamente le da muchísimo a los Grizzlies y que es un poco un unicornio. Y la realidad es que es un jugador muy, muy top y que la verdad que lo más valioso de este contrato es que le consiguieron firmar un contrato de backdown, es decir, que cobró más al principio del contrato que al final. Es un contrato que es decreciente, lo cual obviamente es muy positivo, ya que vas consiguiendo más margen salarial para tu equipo según ese contrato va avanzando y al final Jaren Jackson ese dinero se lo aseguraba igual, tanto si era antes o después. Por lo tanto fue un muy buen negocio de los Memphis Grizzlies. Por último, para terminar estas menciones honoríficas, quiero hablar de un jugador que esta temporada no está jugando mucho, pero creo que los playoffs pasados y en general la temporada pasada demostró suficiente y aún así esta temporada lo que ha jugado lo está jugando muy bien. Es que estamos hablando de Aaron Nesmith, otro jugador de una mid-level, y es que Aaron Nesmith firmó un contrato de 33 millones por 3 años, muy parecida a la de Kobe White, solo que esta eran 3 años de 11 millones cada uno. Básicamente, lo que pasa con él es que ha empezado la renovación este año, o sea, este es su primer año de su contrato de 3 años, y es un jugador fantástico, es un jugador que es muy fuerte para ser alero y que de verdad puede molestar verdaderamente a esas alas fuertes que se pueden encontrar en el este o inclusive en unas hipotéticas finales del oeste, o sea, finales contra el oeste, que podría enfrentarse a un jugador como Jalen Williams o LeBron James, por poneros un ejemplo. Es un jugador que a ese tipo de jugadores puede plantarles cara. Y eso es muy importante para un equipo como Indiana que defensivamente es penoso. ¿Qué pasa? Esta temporada ha estado lesionado y solo ha jugado 6 partidos. Aún así está tirando genial, los 6 partidos que ha jugado está tirando 54% de triples, o sea, es un jugador muy top, es un free and D bestial que Boston, a mi gusto, dejó escapar, la verdad, porque no le vio hueco en su plantilla. Indiana muy inteligentemente lo supo atrapar. Tras esto, habiendo hablado ya de todos estos jugadores, pasamos a hablar de los 5 protagonistas del vídeo. Y voy a empezar hablando el vídeo con un jugador de mínima de contrato. Y este es Tyus Jones. Antes de comenzar a hablar de estos 5 jugadores, quería decir 2 cosas. La primera es que, como veréis, he cambiado el marco del canal, lo he hecho un poco más desarrollado, básicamente, y creo que, oye, pues le da más vidilla con los colores un poco del canal y con las letras. Y segundo, todo lo de los salarios y todo esto lo estoy sacando de Sportrack, que básicamente es la mejor source, la mejor fuente de contratos de la NBA, 100%, si alguna vez tenéis alguna duda, miradla ahí, es la mejor. Al igual que si queréis estadísticas y tal, mirad Basketball Reference, esto ya es un consejo. Tras esto, vamos a meternos de lleno en Tyus Jones. Y es que Tyus Jones es un jugador que está cobrando la mínima, y me diréis, ¿cómo que la mínima? Pues está cobrando actualmente 2 millones de euros. Tyus Jones, un jugador que perfectamente podría haber cobrado este verano unos 12, 15 millones de euros, fácil. A lo mejor un contrato de 4 años, 60 millones, yo creo que era bastante adecuado para Tyus Jones, inclusive un poquito más. Y la realidad es que firmó por 1 año y una mínima. Obviamente esto es una apuesta personal que hizo él para ir a un contender, para ganar exposición. Al final venía de jugar en los Wizards, obviamente ha tenido un año fantástico en su carrera en los Wizards, pero la realidad es que quería exposición en los Suns y lo está consiguiendo, porque en 32 minutos con 3 por partido está promediando 12 con 2 puntos, 2 con 6 rebotes, 6 con 8 asistencias, con 1 con 2 robos y 0 con 1 tapones, promediando solo una pérdida por partido, tirando 47% en tiros de campo, 41% de 3 y 83% de tiros libres.
Tyus Jones es un jugador total y es un base que sabe jugar al baloncesto de maravilla. Y eso es algo que me encanta. Es un jugador que ya lo ha demostrado con Wizards, incluso lo demostró ya en los Grizzlies, siendo uno de los mejores bases suplentes de la liga. Y ya el año pasado en Wizards, a pesar de que a lo mejor no tuvo una breakout season como muchos se podían pensar, sí que tuvo un muy buen año. Pero este año a mi gusto está siendo un mejor año porque está sabiendo muy bien acompañar a estrellas y creo que eso es algo que en la liga va a interesar mucho. ¿Qué pasa? Tyus Jones es un muy buen jugador, pero no es un defensor excepcional, por así decirlo. Así que eso obviamente pierde un poquito, ya que no es un jugador muy alto, como podéis ver, solo 1,85 m. Y sí que es verdad que se defiende y es un tío que se esfuerza en defensa, pero tampoco es un gran defensor. Y en un equipo como los Suns, ahí hay un poco de problemas porque obviamente no es un gran equipo defensivo. Además de que es verdad que ahora con Kevin Durant los Suns están sufriendo mucho y él tampoco es un jugador que pueda asumir mucho más peso en ataque de promediar 20 puntos por partido, como sí que pueden hacer otro tipo de bases, como puede ser, por ejemplo, Terry Rozier. ¿Qué pasa? Aún así, es un jugador muy eficiente y sobre todo, una cosa muy importante de este jugador y por eso a mí sobre todo le quería incluir como el jugador de mínima principalmente en este vídeo, y es que es el jugador con mejor turnover ratio de toda la NBA y eso ya lo lleva siendo como los últimos 7 o 8 años. Es decir, bueno, a lo mejor me he flipado, perdona, pero creo que 6 o 5, si no me equivoco, es que no me acuerdo bien de la estadística, que es básicamente cuántas pérdidas tienes por asistencias. Pues como podéis ver, este señor tiene una pérdida prácticamente por cada 7 asistencias que da. Eso es una barbaridad, eso en la NBA nadie lo hace y es básicamente porque es un jugador muy inteligente, que sabe muy... Tiene buena capacidad de playmaking, sí, pero es un jugador que pasa muy bien la pelota, o sea, muy pocas veces hace malos pases y al final hay muchos jugadores, por ejemplo, Luka tiene un fantástico playmaking, Trae Young es... bueno, está un poco sobrevalorado su playmaking, pero es muy buen playmaker también, pero son jugadores que sus pases, a pesar de ser muy buenos, no son tan regulares. Y lo bueno que tiene Tyus Jones es que es un pasador regular. No sé si me estoy explicando muy bien, pero la realidad es que es un tío que nunca falla y eso es muy importante en un equipo, sobre todo que quiera ser candidato al anillo. Y este año, aunque los Suns no ganen el anillo, él por lo menos se está afianzando 100% un contratazo para el año que viene, que ya veremos. Obviamente este verano no consiguió ese contrato que buscaba y sinceramente creo que tomó la buena decisión en vez de conformarse con un contrato de 10-12 millones por algún equipo, que no sé muy bien cuál podría ser, porque el verano que viene perfectamente podría conseguir un contrato de unos 15, 16, 17 millones, a lo mejor por 3 años más una team option, pero te estás asegurando 3 años muy tops. La verdad que habría sido un jugador muy interesante para fichar para los Sixers. Si no hubiesen decidido fichar a Paul George, hubiesen decidido gastar ese máximo en Paul George en jugadores de rotación, Tyus Jones me habría encantado para los Sixers. Pero bueno, tras esto, que esto ya será otro vídeo, que ya aviso que vamos a hacer unos vídeos de repasar traspasos que se han hecho esta postemporada, tanto lo de los Knicks como fichajes. Bueno, eso ya vendrá más adelante. Tras esto vamos a pasar al segundo jugador de este top 5 final. Es que para mí el cuarto mejor contrato de la NBA es Aaron Wiggins, de los OKC Thunder. Ya he hablado algunas veces de Aaron Wiggins en el canal. Creo que los que seguís el canal ya sabéis que a mí me gusta mucho, ¿vale? Y es que es un escoltalero de 1,96 m, de 86 kilos y de 25 años. Ya veréis en este vídeo que la mayoría de jugadores están rondando entre los 24 o 25, ya que han terminado sus temporadas rookies y ya han firmado contratos a los 30 años, que más o menos pues es donde la gente suele conseguir ese tipo de contratos, buenos de estos jugadores, ya que sobre todo cuando suelen entrar en la época más de sus 28 o 29 años, ahí es cuando los jugadores de la NBA consiguen verdaderamente coger sus grandes contratos que les dejan ya un poco arrastrarse al resto y al final de su carrera. Aaron Wiggins, que no me quiero entretener más, básicamente firmó un contrato este verano de extensión de 5 años, 45 millones de euros, es decir, menos de 10 millones por temporada en total. Eso es una barbaridad por un jugador que es uno de los jugadores de rotación más inteligentes de toda la liga. Y bueno, ahora me meteré más adentro, pero para un poco desarrollaros el contrato, básicamente son 5 años de contrato, como ya he dicho, y encima es como el de Jaren Jackson, es decreciente, lo cual es una brutalidad. O sea, Sam Presti, de verdad, yo no sé cómo lo hace, yo no sé qué les dice, de verdad, yo no sé qué les dice a sus jugadores, a los otros general managers, pero esta renovación es una obra de arte. Es una obra de arte porque estás pagando 10 millones de esta temporada, luego pagas 9,5, luego 8,5, luego pagas menos de 8 y acabas pagando la última temporada también menos de 8, el mismo valor, solo que eso encima es una team option. O sea, si Aaron Wiggins de repente, cuando llega a su edad de 30 años, que sería el último año de su contrato, se ha convertido en un lastre para el equipo, que no lo creo sinceramente, pues básicamente no coges la opción y al final es un contrato solo de 4 años.
Además, es un contrato muy movible para los Thunder, que no se sabe qué movimientos van a poder hacer en el futuro. Es un contratazo, de verdad es un contratazo, ya no solo hablando de él en sí, sino que para los Thunder esto es una joya. Pero la realidad es que quiero hablar de él porque sí que he hablado alguna vez de él en vídeo de los Thunder o en algún que otro vídeo de... me acuerdo en el de las mayores alegrías de los Thunder. Pero la realidad es que Aaron Wiggins es un jugador que en 21 minutos por partido prácticamente está promediando 9,5 puntos, 3,7 rebotes, 1,6 asistencias, 0,3 robos, 0,9 tapones y 0,9 pérdidas, tirando un 45% de tiros de campo, un 39% de 3 y un 80% de tiros libres. Aaron Wiggins es un jugadorazo. Es un jugador de ala, es verdad que no es extremadamente grande y sobre todo no es extremadamente fuerte, como podéis ver ahí, porque pesa básicamente 86 kilos. Pero la realidad es un jugador que sí que puede llegar a jugar de alero, aunque obviamente si puede jugar de escolta, mejor. La realidad es que es un muy buen tirador, tiene una mecánica fantástica, es bastante buen defensor para lo que se le puede pedir. Es verdad que no es un super defensor, porque entonces cobraría más, pero la realidad es que es un defensor bastante correcto, de verdad. Es un chico que se esfuerza en defensa, que como es inteligente, le ayuda en defensa, porque muchas veces a lo que le pasa a muchos jugadores de baloncesto en la NBA, como por ejemplo, os pongo un caso fácil, Jalen Green, aunque se esforzase muchísimo en defensa y tenga todas las cualidades físicas y atléticas para ser buen defensor, lo que le falta es esto, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa a este señor? Que tiene como muy bien esto, básicamente, pues como piensa muy bien todo lo que hace dentro del campo, consigue convertirse en un defensor, por lo menos positivo para un equipo como los Thunder, que ya de por sí es básicamente la mejor defensa de la liga. Entonces, es una locura de jugador porque ofensivamente además tiene un lanzamiento de 3 súper seguro. Últimamente además, que ha tenido partidos en los que se le han dado más tiros, ha sabido aprovecharlos y de verdad, sobre todo con esta baja de Chet Holmgren, obviamente que está teniendo más protagonismo, él, al igual que el resto de sus compañeros en ataque, pues él está asumiendo tiros y los está metiendo. Y es un jugador que de verdad puedes confiar en él, es un jugador de equipo fantástico. Y vamos, yo estoy seguro que todos los fans de los Thunder están enamorados de este señor. Y si no lo están enamorados, pues sinceramente que lo traspasen a Dallas, porque yo lo acojo encantado. De hecho, sonó que Dallas podría intentar hacer un traspaso que fuese Maxi Kleber y una primera ronda por Aaron Wiggins. Vamos, ya os digo yo que eso los Thunder no lo hacen ni de locos. O sea, para empezar porque tiene 17 millones de rondas y otras no. Bueno, como ya habéis visto, pues he puesto a Jalen Brunson ya, así que directamente voy a pasar a explicaros un poco el contrato que ha firmado esta superestrella de la NBA. Y es que Jalen Brunson, tras el firme de OG Anunoby en agencia libre, porque le tenían que renovar obviamente tras lo que dieron los Knicks a los Raptors, por un máximo salarial, tras la inclusión de Mikal Bridges en la plantilla, tras la adquisición de Cat, hay un jugador que tenía que tomar un pay cut, o sea, tenía que reducir su salario, y este fue Jalen Brunson, que ha hecho una renovación. Todavía sigue en su renovación antigua por la que le dejaron escapar los Mavs, que básicamente fue un robo, pero básicamente este contrato entra el año que viene, pero aún así tengo que hablar de este contrato porque tenía que hablar de este contrato en el vídeo. Y es que Jalen Brunson ha firmado una renovación que empieza la siguiente temporada de 4 años, 156 millones de euros. Eso para una superestrella es poquísimo. Jalen Brunson podría haber firmado un contrato, creo que, si no me equivoco, de 5 años, 200, entre 20 y 30 millones, no, ahora mismo no sé deciros exactamente la cifra. Vamos, una barbaridad. O sea, renunció casi a unos 60, 70 millones de euros, lo cual es una barbaridad. Es muchísimo en la NBA, sobre todo con lo egoístas que son los jugadores, la verdad, con los salarios. Y esto que hizo él le honra muchísimo, de verdad, le honra muchísimo, demuestra muchísimo qué tipo de jugadores, qué tipo de persona es y sobre todo qué objetivos tiene, que es ganar un anillo. Y de verdad, habla muchísimo sobre cómo es como persona, y es que cobra el primer año 35 millones de euros, 38 millones el segundo, 40 y obviamente el último año es player option como en todos los contratos de estrella. Eso es una barbaridad. O sea, que un jugador del nivel de Jalen Brunson se esté cobrando ahora mismo 30 millones por año, el año que viene va a haber jugadores que van a estar cobrando 50 millones de euros y dentro de 2 años va a haber jugadores que van a estar cobrando obviamente merecidamente, rollo Jokic, Luka Doncic y tal. Bueno, pero también va a haber jugadores como Jaylen Brown que van a cobrar 60 millones de euros. Obviamente Jaylen Brown su extensión se la ganó, yo no estoy diciendo lo contrario, pero la realidad es que Jalen Brunson es un jugador que tendría que estar cobrando el máximo, que tendría que estar cobrando la temporada que viene 45 millones de euros y está cobrando 34, ¿vale? Entonces, es una locura que un jugador, que vamos a meternos en sus estadísticas, que además este año está teniendo otra vez un año fantástico y que está desarrollando una cosa muy importante que ahora quiero hablar de ella, y es que en 34 minutos por partido está promediando 25,2 puntos, 2,9 rebotes, 7,8 asistencias, 0,6 robos, 0 tapones, obviamente porque mide un 88, 2,4 pérdidas, tirando un 49% de tiros de campo, 43% de 3 y 83% de tiros libres.
Jalen Brunson, que ya tiene 28 años, lo cual me ha dejado antes loco. No era consciente yo porque yo soy de Dallas y le he visto al chaval crecer y me ha dejado el loco. O sea, que tenga ya 28 años Jalen Brunson. La realidad es que Jalen Brunson esta temporada está encima desarrollando una cosa muy importante, que es que está aumentando su nivel como base. Que eso es algo que los Knicks necesitan. Obviamente el año pasado ya fue un temporada de Jalen Brunson, pero este año está siendo mejor a mi gusto. Además, porque sigue siendo igual de eficiente que el año pasado. Bueno, inclusive está siendo un poco más eficiente. Jalen Brunson se ha convertido en uno de los bases más eficientes de la liga. Pero sobre todo porque está consiguiendo ser un poco más lo que se considera un poco como jefe del equipo, un poco más ese general dentro del campo, que es muy importante que muchas veces sean los bases. Y yo creo que estos Knicks el año pasado no lo necesitaban tanto porque estaba Julius Randle, que al final sí que le gusta mucho tontear con eso del playmaking desde la posición de 4, lo cual mejor no hablamos de eso. Y este año está mejorando mucho, está tomando más decisiones con la pelota, está poniendo a jugadores de su equipo más en situaciones favorables para ellos, y creo que eso es muy positivo para los Knicks. Es verdad que tampoco ha sido una mejora de locura, ya que simplemente es porque está teniendo más usage de balón, está teniendo el balón más en sus manos, es decir, y por lo tanto obviamente pues reparte más asistencias. Lógicamente también ese es uno de los factores, pero creo que también sí que hay que alabarle también un poco su mejora de playmaking. Tampoco os penséis ahora que es, por ejemplo, Chris Paul. Pero la realidad es que está siendo muy positivo, es un jugadorazo, lógicamente, no se lo quita nada. A mí me da muchísima pena que se fuese de Dallas, pero bueno, es lo que hay, negocios son negocios. Y bueno, es un jugadorazo, que cobre eso es irrisorio, como ya he comentado en algún otro jugador, para su rendimiento. Y la verdad que, como ya he comentado, no me quiero entretener más con él, pero la realidad es que lo que ha hecho habla maravillas del tipo de jugador y persona que es. Tras esto pasamos a hablar de el cuarto, o mejor dicho, segundo mejor contrato de la NBA, y es que estamos hablando ni nada más ni nada menos que de Herbert Jones, jugador de los New Orleans Pelicans, que el año pasado estuvo en el All Defense Team, First Team, y es un alero, perdonad, ahí he tenido una rata, alero escolta, de 2 metros 1 con 93 kilos, de 26 años, que está promediando esta temporada 31,3 puntos, 10,7 rebotes, 3,4 asistencias, 1,9 rebotes, 0,6 tapones, 1,7 pérdidas, tirando 52% en tiros de campo, 30% de 3 y 67% de tiros libres. Herbert Jones no se ha podido escapar de esta plaga de lesiones que está acosando a los New Orleans Pelicans, básicamente, ya que al final, pues bueno, es muy complicado ahora mismo los Pelicans básicamente jugar. Es jugar porque todo el mundo se lesiona, pero bueno, es un jugador que sobre todo le he metido para empezar por lo que hizo el año pasado y porque lo va a volver a hacer este año. Es verdad que habréis visto que este año no está tirando tan bien de 3, porque el año pasado tiró un 41% de 3 y este año es verdad que está tirando un 30% de 3. Pero Herbert Jones ya demostró el año pasado que se ha convertido en un tirador fiable y eso es lo más importante. Y al final, si no es un gran tirador y por lo tanto no es un jugador que se tira 8 tiros por partido, pero es un jugador que va a alcanzar mínimo los estándares de 37-32 esta temporada. ¿Qué pasa? Solo ha jugado 7 partidos esta temporada, pero aún así el impacto defensivo lo tiene. Yo he de confesar que he subido, a lo mejor en un puesto que a lo mejor muchos consideráis que podría haber estado un pelín más abajo. La realidad es que es mi defensor favorito de la NBA. Es mi defensor favorito, me parece, no sé si el mejor defensor de la liga, bueno, el mejor defensor no lo es porque el mejor defensor es Wemby, pero a mí es mi defensor favorito. Y es un jugador que firmó una renovación de 4 años por 53 millones de euros, lo cual es una bastada. Es una bastada con un jugador de su nivel, de su capacidad defensiva, de encima que ahora te sepa tirar de 3. De verdad es un jugador que, pues, OG Anunoby, sinceramente, a mí me gusta más Herbert Jones, pero puedo entender que OG Anunoby sea un poquito mejor que él. OG Anunoby está cobrando, está cobrando 45 millones de euros esta temporada. Herbert Jones está cobrando 12, ¿vale? Entonces, o sea, la diferencia de nivel a lo mejor es esta y la diferencia salarial es esta, ¿vale? Entonces, es una animalada lo que te puede dar este chaval. Le quedan todavía 3 años de contrato contando con esta temporada y sinceramente es un jugadorazo. Los Pelicans tienen un jugadorazo. Este jugador, yo no sé si los Pelicans lo van a llegar a traspasar alguna vez, porque es el típico jugador que es muy complicado en contarle un traspaso, porque es muy complicado emparejar ese salario. Yo tengo miedo de que los Thunder traspasen por él. Yo tengo miedo de que los Pelicans exploten todo y digan: nada, vamos a hacer rebuild, empezamos de cero, no sé qué, Herbert Jones tiene muchísimo valor, podemos conseguir muchas piezas interesantes. Y cojan los Thunder y le den los picks de los Clippers y no sé qué por Herbert Jones. O sea, tengo miedo porque es muy complicado traspasar por un tipo de jugador de estos, porque es verdaderamente complicado encontrarles un valor que se ajuste verdaderamente a un traspaso justo para ambos bandos. La realidad es que es un jugadorazo. Es verdad que en ataque no es una pieza fundamental, pero es un tío que te promedia 10 puntos por partido, pero sobre todo es la defensa. Es un tío que puede defender del 1 al 5. El año pasado
este año no, porque ya os he comentado que está lesionado, demostró que puede defender a 5 verdaderamente. Además, a jugadores como Wemby muy altos o Chet les molesta muchísimo, porque es un jugador que es fuerte. Al final sí que pesa 93 kilos y se le ve un poco flaquillo, pero el tío es fuerte. El tío es fuerte, más fuerte de lo que parece, y es un jugador muy muy bueno en el zurdito de Herbert Jones, que tiene una manita que ya hemos dicho que está desarrollando muy buena, y que de verdad por ese salario es sinceramente inexplicable cómo lo consiguieron retener los Pelicans por ese precio. Y por último vamos a hablar de un jugador que ya hemos hablado de él en el canal y que estamos repitiendo, pero es que es imposible, o sea, es imposible que no pusiese este jugador actualmente como el primero. En el fondo yo habría puesto a Herbert Jones, pero por el rendimiento actual tenía que ponerle. Y es que Peyton Pritchard es claramente actualmente el mejor contrato de la NBA, sobre todo por el rendimiento que está dando en la actualidad. Y es que el base suplente y actualmente favorito a ganar el Sixth Man of the Year de este canal, como se llama, es Peyton Pritchard, que es un jugador de 26 años que está bromeando en 28,3 minutos desde el banquillo, 16,1 puntos, 3,3 rebotes, 2,9 asistencias, un robo, bueno, sin tapones básicamente, y una pérdida, tirando un 49% en tiros de campo, un 43% de 3 y un 84% en tiros libres. Peyton Pritchard es un animal. Es un animal, o sea, Peyton Pritchard encima con las lesiones del equipo, que los Celtics han tenido lesiones últimamente, para quien no haya podido verlo, está siendo increíble. Ha tenido partidos de 24 puntos, de 22 puntos, tuvo un partido de 30 puntos, todos desde el banquillo, ¿vale? No ha jugado ni un solo partido titular este jugador. Y tiene, lo peor de todo, un contrato que es una broma de mal gusto. O sea, es una broma de mal gusto. O sea, os lo digo en serio. Una broma de mal gusto para el resto de equipos. O sea, para los Celtics. O sea, Brad Stevens es que tiene una historia muy interesante, de hecho. Que es que, madre mía, no me callo ni debajo del agua. En fin. Firmó un contrato de 4 años por 30 millones de euros, ¿vale? Eso es una barbaridad. Peyton Pritchard era un jugador que tras su cuarto año rookie, o sea, el año pasado, antes de empezar la temporada, su última temporada de contrato rookie, que es en la temporada ya donde empezó a tener protagonismo, en el anterior verano, él pidió un traspaso. Él pidió un traspaso de Boston porque no tenía protagonismo, pero Brad Stevens, que es el general manager del equipo, le dijo tranquilo. Le dijo tranquilo. ¿Qué pasó el año pasado? Muchísimo protagonismo, jugó muy bien, fue importantísimo en los playoffs, nos metió 2 tiros desde el centro del campo a dar las finales, por la cara, literalmente, y hizo muy buena temporada. En 22 minutos desde el banquillo, metió 10 puntos por partido y fue bastante eficiente, tirando 38% de 3 y 46% en tiros de campo. Ya demostró que podía ser un jugador importante para estos Celtics, sobre todo en playoffs, que fue un impacto bestial. Pero lo de esta temporada no tiene sentido. El contrato salarial, os lo voy a repetir de nuevo, son 4 años, 30 millones de euros. Cobrando la primera temporada, esta temporada, porque ha empezado el contrato esta temporada, 6,6 millones de euros. La segunda, 7,2 millones de euros. La tercera, 7,7 millones de euros. Y la cuarta, 8,3. Y encima no tiene opción de jugador. O sea, va a tener que estar 4 años cobrando 30 millones de euros. De verdad. Los Celtics se han llevado un robo con este jugador. O sea, porque Peyton Pritchard, además, perdonad si estoy gritando mucho al micrófono, tiene uno de los potenciales más curiosos de la liga. Porque de verdad, si le veis jugar, yo no digo que vaya a ser Stephen Curry, ¿vale? Pero es un jugador que puede llegar a ser de verdad, no un All-Star tampoco, pero de verdad que puede ser un jugador que promedie 20 puntos por partido en los Celtics. Y no estoy diciendo locuras, porque es un jugador que sigue mejorando, que sigue cogiendo protagonismo y sobre todo es un jugador que tiene un carácter fantástico. Si le veis en pista se le ve, no tiene miedo a asumir tiros, está rodeado de estrellas y sabe complementarlas a la perfección, sabe moverse sin balón, sabe moverse con balón, sabe botar, sabe jugar al baloncesto, no pierde balones. Bueno, y además que tiene un tiro increíble. O sea, este tío no falla. O sea, es que este tío no falla. Es increíble. De verdad, este señor está siendo uno de mis jugadores favoritos de ver este año en la liga. Está siendo, obviamente, mi jugador favorito de ver en los Celtics. Es verdad que los Celtics es un equipo bastante más entretenido de ver, a lo mejor, lo que la gente lo dice, porque la gente odia a los Celtics. Y yo, mirad, que no soy su gran fan porque nos ganaron las finales. Pero la verdad es que es un equipo muy entretenido de ver porque juega muy bien al baloncesto. Pero lo de este señor es otra cosa. O sea, este señor sale desde el banquillo y destroza a los equipos rivales. Los destroza, de verdad. Es un animal. Además no tiene miedo a tomar tiros en momentos difíciles. Ya no solo lo digo por los tiros del centro del campo, De verdad. Este chaval ha tirado tiros en momentos clutch de partido, de finales de segundo cuarto de nos vamos al descanso y asume 3 tiros finales que pueden marcar la diferencia en un partido, de verdad, de irte con 3 puntos al descanso a irte con 12 porque se han hecho un foul 3 triples este señor en 2 minutos. O sea, no tiene sentido el contrato de ese señor, de verdad. 4 años, 30 millones de euros. Lo repito una vez más porque es una locura. Obviamente
Encima su última temporada es la de 30 años, por lo cual sale agencia libre con 31. A mí me da muchísima pena porque es un tío que con lo que está haciendo este año, este verano algún equipo le hubiese pagado 20 millones de euros fáciles. Es un poco un caso Immanuel Quickley, ¿vale? Para que lo pongáis. O sea, Immanuel Quickley le acaban de pagar los Toronto Raptors un máximo de lo que podía llegar a cobrar Immanuel Quickley. Está cobrando este año 34 millones de euros. Yo no digo que Peyton Pritchard fuese a ganar 74 millones de euros por algún equipo como los Raptors. Pero mínimo 20-25 millones de euros le pagaban seguro. No sé quién, pero algún equipo se los pagaba. Y merecidos, sinceramente, merecidos. Así que voy a cortar el vídeo ya, porque no me callo ni debajo del agua, básicamente. Pero espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ponedme debajo qué contratos pensáis vosotros que son los mejores de la liga. Y en general, no sé, comentadme qué opináis sobre todos estos jugadores y algún jugador más, ya que estoy así. Yo, por ejemplo, comento otro que no he podido meter en el vídeo, pero Goga Bitadze para los fans de los Magic también es otro jugadorazo con un contrato increíble. Y nada, voy a dejar ya aquí el vídeo, así que comentadme lo que queráis, darle like si os ha gustado y suscribiros y activad la campanita, que ya sabéis que a mí me ayudáis muchísimo, de verdad, os lo pido. Y bueno, si compartís el vídeo también, muchísimas gracias. Y nada, os veo en el próximo vídeo de Sixman y espero que estéis todos muy bien. Chao.